1492, todo un continente, casi la tercera parte de la superficie de la Tierra, se encontraba aislada del resto del planeta. A esto debemos sumar otras regiones aún inexploradas del Viejo Mundo, como la mayor parte de la estepa siberiana o el África subsahariana. Aunque grandes porciones del planeta se encontraban aisladas por sus características geográficas, buena parte del África, Asia y Europa habían desarrollado redes comerciales y migratorias que permitieron el intercambio de bienes y personas entre vastas porciones de sus territorios. Desde aproximadamente 8.000 años antes de Cristo, el mundo mediterráneo fue testigo del meteórico advenimiento de las civilizaciones fundacionales de la cultura occidental. Micenas, Egipto, Fenicia, Lidia, las culturas semíticas, entre muchas otras, florecieron gracias a las inmensas ventajas que ofrecía tal crisol. Estas culturas se irían integrando a lo largo del tiempo, accediendo no solo al conocimiento desarrollado por sus vecinos, sino beneficiándose de la diversidad genética traída por oleadas migratorias intercontinentales, una amalgama de lo que surge, lo que hoy conocemos como el Viejo Mundo. 1492 es probablemente un momento decisivo en la historia. Desde ese momento, nada es exclusivamente europeo ni exclusivamente americano. El intercambio entre el Viejo Mundo y el Nuevo abre una nueva era de oportunidades para los habitantes de todo el planeta. Hasta ese momento, el Viejo Mundo se había beneficiado del acceso expedito a recursos materiales y el intercambio de ideas y otras ventajas inmateriales. Sin embargo, estas ventajas se extendían ahora por primera vez a todo el planeta. El mundo, globalmente integrado, se convierte en un escenario en el que la circulación regular de recursos y personas trajo beneficios inusitados a todos quienes participaron en este intercambio. Aquel año fue el corolario del declive de la Edad Media y el inicio de la moderna. Así, la era de la exploración es a la vez una fuerza impulsora y una consecuencia del cambio de foco del Mediterráneo al Atlántico en los intereses de las grandes superpotencias de la época. El descubrimiento de las Américas da una alternativa a la disrupción de las rutas comerciales que favorecían al Asia, causadas por la crisis del Imperio Mongol y la expansión de los turcos desde el siglo XII hasta principios del Renacimiento. Colón había presentado a la corona portuguesa su proyecto para encontrar una ruta a las Indias Occidentales, pero fue rechazado. Portugal, en su lugar, favoreció la exploración de una ruta alrededor de África y estableció colonias comerciales a lo largo de la costa africana. Con una determinación inquebrantable, Colón ofreció su proyecto a los reyes católicos que finalmente financiaron su expedición. El advenimiento de la era de la exploración desencadenó una avalancha de descubrimientos geográficos que revelaron un nuevo continente y proporcionaron un conocimiento más completo del mundo. Junto con las misiones de exploración, viajaron también, con el consentimiento de diversas coronas europeas, una asociación de empresarios de la conquista que incorporaron con éxito los vastos territorios americanos a los dominios de sus patrocinadores. El acceso sin precedentes de recursos materiales, biota, individuos e ideas marcó el comienzo de una nueva era de prosperidad que no ha tenido paralelo hasta nuestros días. Sobre estos cimientos de prosperidad global, se construyó lo que conocemos hoy en día como el mundo occidental. No porque haya sido erigido exclusivamente por pueblos e ideales europeos aislados, sino porque el influjo de ideas y cuestionamientos que trajeron la integración del planeta se interpretaron a través de perspectivas y formas forjadas precisamente en el nuevo punto focal de Occidente, un eje entre América y Europa, articulado en el Atlántico. Este encuentro, como toda colisión súbita entre civilizaciones, fue uno caracterizado por la guerra y la violencia. El conquistador del Viejo Mundo se benefició de una serie de ventajas que finalmente significaron el colapso de las grandes civilizaciones americanas. Sin duda, su tecnología y experiencia militar jugaron un papel importante, pero probablemente secundario comparado con otras ventajas cuando tratamos de entender integralmente el impresionante éxito de los conquistadores del Nuevo Mundo. Milenios de intercambio comercial y genético habían provisto de inmunidad
o resistencia generacional contra un gran número de patógenos a los habitantes del Viejo Mundo. Pero el aislamiento de las Américas dejó a sus habitantes vulnerables contra nuevas enfermedades traídas por los colonos del Viejo Mundo. Las consecuencias demográficas fueron catastróficas. Por otra parte, las habilidades diplomáticas de los europeos fueron primordiales para conseguir la colaboración de un número importante de súbditos descontentos de los regímenes imperiales de las Américas, o en muchos casos constituirse como árbitros y mediadores de viejas disputas entre comunidades indígenas. El mejor símil para remarcar la grandeza del éxito de la conquista es pensar en el descubrimiento o colonización de nuevos planetas. Los colonizadores del Nuevo Mundo llegaron a un territorio completamente nuevo, cuya naturaleza no obedecía a las formas y normas conocidas hasta el momento. Geografías extraordinarias, ellos aislados de cualquier ayuda efectiva desde el exterior. En definitiva, un salto a lo desconocido. Al contrario de lo que suelen repetir los historiadores con agenda política, este mundo integrado al fin abrió un vasto universo de oportunidades en las que el intercambio de recursos materiales e inmateriales benefició en general a todos aquellos quienes formaban parte de la ecuación. Estas instalaciones corresponden a una de las primeras cervecerías de las Américas. Aquí, un fraile de Flandes, Fray Jodoco Rique, inició una serie de actividades que transformarían para siempre la forma de vida de estos reinos americanos. La introducción del procesamiento de cereales, la fundación de una escuela de arte que en su debido tiempo se convertiría en una de las industrias artísticas más importantes del mundo, la evangelización, para cuyos fines se construyeron las magníficas iglesias que nos rodean. Todas innovaciones que cambiarían para siempre la vida de americanos y europeos. Los indígenas del Nuevo Mundo tuvieron, por ejemplo, súbito acceso a proteína animal como no lo habían hecho antes, mientras que sus contrapartes europeas recibieron una serie de superalimentos con alto contenido calórico, proteico o, en muchos casos, la cura de dolencias de larga data. No obstante, quizá la contribución más importante de los pobladores del Viejo Mundo fue la fundación de nuevas sociedades. Comunidades que se construyeron como reflejo de aquellas que se habían dejado en Europa. Quizá por ello es difícil recordar que este claustro se encuentra a 8.500 kilómetros de Cádiz, puerto del que salieron muchísimos de los frailes franciscanos que fundaron este convento. A pesar de la distancia, quizá este convento se encuentra culturalmente a solo un paso de sus homólogos del Viejo Mundo. Tal visión, una de un nuevo esfuerzo civilizador, incorporó casi un tercio de la superficie del planeta a lo que hoy llamamos el mundo occidental. El Nuevo Mundo iba a presentar un espacio donde culturas que anteriormente estaban aisladas y separadas se iban a encontrar, pero eso trajo consigo también nuevas incógnitas y también respuestas novedosas. Y fue justamente este encuentro el que dio lugar a que en nuestra tierra haya el surgimiento de la modernidad y la contemporaneidad. Los principios filosóficos que se consolidan en este momento histórico son los que van a dar lugar a las organizaciones políticas que respetan las libertades, los derechos individuales y generan una prosperidad sin precedentes. Y es esto, en conjunto, lo que va a permitir la comprensión del contrato social. La libertad de expresión, el valor intrínseco de la vida humana, el derecho inalienable a la propiedad privada
y la inviolabilidad de la persona son fundamentos básicos de la sociedad occidental que se consolidan en este momento histórico. Y se dio gracias a que al fin teníamos un mundo globalizado por primera vez. Y es por eso que están bajo amenaza por los mismos enemigos de Occidente que nos quieren primero socavar y por último destruir. Desde Europa, a través de América, se esparce hacia el resto del mundo, sobre todo en la recientemente incorporada Asia, Oceanía y África, un conjunto de normas sociales, éticas, costumbres y también sistemas que tienen su origen en la cultura greco-romana y en el cristianismo, que justamente se van a cultivar a través de lo que es la escolástica medieval, el humanismo del renacentismo y lo que es en la Ilustración el racionalismo. Y todo esto en conjunto es lo que va a dar lugar al pensamiento político actual. Procesos como estos llevaron a la Iglesia Católica a crear universidades, hospitales y procesos filosóficos como la Escuela de Salamanca, el desarrollo del derecho internacional y los fundamentos de la economía. Todo esto lo que va a producir es el fin de la esclavitud, del sacrificio humano, del infanticidio, de la poligamia y la desigualdad ante la ley. El siglo XVII fue verdaderamente una edad dorada en las Américas. No solo la producción cultural, tecnológica y científica alcanzó niveles sin precedentes, sino que las sociedades de las Américas tuvieron niveles de desarrollo desconocidos en cualquier otra parte del mundo. Solo en América Española, a mediados del siglo XVI, se llegó a establecer una impresionante red de más de un centenar de hospitales ampliamente distribuidos por las regiones conquistadas. Los decretos reales estipulaban la erección de sanatorios en todos los pueblos y ciudades donde existiesen monasterios. Entre el siglo XVI y el primer cuarto del siglo XIX, se establecieron 32 universidades o centros de educación superior y un número similar de bibliotecas. Todo ello sin contar aquellas que se cerraron antes del advenimiento de las repúblicas. Al mismo tiempo, en Europa aparecieron un número importante de Wunderkamera. Este, como muchos otros, fue un fenómeno originado por el diálogo entre ambos lados del Atlántico. El afán de entender el nuevo mundo y toda su novedad impulsó el nacimiento de la botánica, la zoología, la antropología, la geología moderna, entre otras. En términos generales, esta época dorada de la ciencia y la educación impulsó un profundo replanteamiento de las ciencias y las artes tradicionales. Muchos de los grandes descubrimientos científicos también surgieron de una conversación entre ambas orillas del Atlántico. En definitiva, el Nuevo Mundo dio nuevos ojos al viejo. La ética protestante, cómo funciona el capitalismo y la operatividad del Estado moderno encuentran sus bases en los primeros territorios refundados en América. Claros ejemplos de esto serían los colonos ingleses en Norteamérica, los bandeiros portugueses que lograron sembrar en la inhóspita selva de Brasil o lo que fueron las colonias holandesas y sus riquísimos territorios agrícolas en el Caribe. Todos aquellos fueron protoempresas capitalistas. El Estado moderno tiene su origen en los virreinatos españoles creados para la administración de los territorios de ultramar. Una de las preocupaciones de la Ilustración era la naturaleza del continente americano y sus habitantes, la revolución de las 13 colonias de Norteamérica, Haití y las independencias de Hispanoamérica causaron un eco en toda Europa. Las tradiciones conjuntas que tenemos como pueblos en común no se han debilitado en absoluto. La era napoleónica dio lugar a los códigos comunes en toda Hispanoamérica de lo que es el derecho civil. Por ejemplo, además, en las colonias anglosajonas el derecho consuetudinario viene de la tradición jurídica de sus predecesores. Asimismo, las revoluciones liberales de Europa son las que van a forjar y construir las nuevas repúblicas de América a mediados del siglo XIX. De igual manera, ambas guerras mundiales van a impactar casi tanto a América como sucedió con Europa. Todos estos ejemplos nos demuestran el vínculo inquebrantable entre ambos continentes. Fue el gran Winston Churchill en aquellos momentos desesperados en los cuales la invasión alemana nazi en el Reino Unido parecía
inminente y la guerra tornaba realmente dramática, con el peligro de una derrota por parte de los ingleses, en aquellos momentos, el 4 de junio de 1940, se dirigió en su celebérrima locución a su pueblo y les dijo que iban a luchar en las playas, en las calles, que iban a resistir como fuera. Y entonces hace aquel llamamiento al nuevo mundo, hace el llamamiento a las fuerzas del nuevo mundo de América para que vayan con toda su fuerza, con todo su ímpetu, a salvar el viejo mundo. Allí el nuevo mundo debe venir a salvar al viejo de esas garras de sí mismo, que era el totalitarismo del nazismo alemán. Muchas veces a lo largo de la historia, desde el descubrimiento, desde Colón, hemos tenido las ayudas mutuas, hemos tenido a muchos emigrantes del viejo mundo que se venían al nuevo huyendo de las hambrunas, huyendo de reyes despóticos, huyendo de tragedias y de guerras. Después, mucho más recientemente, en ese siglo XX, hemos tenido a gente del nuevo mundo buscando refugio en el mundo viejo, en Europa, también huyendo de regímenes dictatoriales y de otras tragedias. Las ayudas mutuas a través del Atlántico, los lazos inmensos que se han forjado en estos 5 siglos, que han creado una civilización común y han creado los lazos más estrechos entre 2 de los 5 continentes de este planeta. Somos una sola civilización, somos una sola cultura a ambos lados del Atlántico, y las dos nos debemos ayudar en los momentos de mayor zozobra, sean en un lado, sean en el otro o sean en ambos. En este momento, en este siglo XXI, que acaba de comenzar y ha comenzado con grandes sobresaltos, con grandes tragedias y con una serie de catástrofes absolutamente desconocidas, tenemos mucha más razón que nunca de unir los esfuerzos de los 2 continentes que son hermanos a través del Atlántico, y de unirlos para un proyecto común de defensa de nuestros valores, de defensa de la memoria, de defensa de lo que ha sido un mundo de civilización que ha traído las sociedades más generosas, más libres y más prósperas jamás habidas, y que además ha demostrado siempre saber encontrar la fuerza para recuperar la libertad, para recuperar su cultura, para recuperar la palabra y para recuperar la compasión. Nosotros queremos llamar a esa renovada alianza transatlántica entre los 2 continentes que han navegado juntos este último medio milenio y que han hecho esta sociedad libre, próspera y compasiva. Hay profundas raíces entre ambos continentes, y estos vínculos no solo son cuestión del pasado, sino que siguen siendo relevantes hoy. Quizás lo más importante es que dichos vínculos serán fundamentales en el futuro. La edad promedio en Europa pasó de 38.3 a 42.6 años entre 2001 y 2006. Esto es un aumento de 4.3 años en solo 15 años. En ese continente la población mayor de 80 años se duplicará para el 2050, año para el que se proyecta que dicho grupo será del 11.4% del total de la población. Durante 200 años, Europa ha modelado patrones demográficos que luego se repiten en otras regiones del mundo. En esta ocasión, sin embargo, la tendencia demográfica europea contrasta con la tendencia global, que es más bien de un aumento poblacional sostenido. Se espera que el planeta pasará de 7.000 millones a 10.000 millones para el año 2050, y Europa será la única región del mundo con una proyección de crecimiento negativa. Las bajas tasas de fecundidad son las principales responsables del descenso demográfico europeo, y tal tendencia presenta un reto importante para la supervivencia del mundo occidental. Con una población que envejece rápidamente, el declive demográfico debe enfrentarse con una política de inmigración cuidadosa que pueda satisfacer la demanda de mano de obra y la necesaria recuperación de la población en la región.
Las políticas que permitan una recuperación demográfica racional deben volver la mirada hacia las Américas, donde los hijos de los europeos, con una cultura compartida, continúan formando parte del mundo occidental. Los vínculos entre europeos y americanos son mucho más importantes que su material genético común. El aporte más importante es la comunidad cultural que ha permanecido íntegra durante siglos. Me gusta recordar las palabras de Santiago Abascal cuando presentó la Carta de Madrid contra las nuevas amenazas del narcocomunismo y del totalitarismo que se reitera, que vuelve una y otra vez. Las palabras de Santiago Abascal diciendo que hay españoles en Europa y españoles aquí, españoles en América. Hay españoles a ambos lados del Atlántico, por supuesto, pero hay también originarios de muchos otros pueblos europeos que han estado viniendo a lo largo de los siglos a América y han forjado estas naciones que hoy tenemos aquí. Son las dos partes de un mundo común, que es la civilización occidental. Europa y América han hecho juntos esta aventura en el cual han forjado esta sociedad la más libre, la más próspera, la más compasiva que jamás ha existido. Y esa es la nuestra, la que queremos defender, la que tenemos que defender acudiendo los dos continentes, el uno en socorro del otro, cuando lo necesiten. Estos son los momentos en los cuales se ve, y en los riesgos actuales, en los riesgos de un globalismo que nos quiere romper una tradición, que nos quiere romper el futuro, que nos quiere hacer olvidar el pasado, que nos quiere individuos solitarios, nos quiere individuos sin familia, nos quiere individuos sin pasado, nos quiere individuos simplemente trabajadores intercambiables, individuos sin identidad. Nosotros queremos proteger, defender las tradiciones, los valores que nos han hecho la sociedad que somos, y por eso debemos hacerlo unidos, debemos utilizar toda esa fuerza que nos da la unión que se ha forjado en todos estos siglos para forjar un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, en el cual podamos desarrollar todo ese capital de valores que supone Occidente, que suponen el viejo mundo y el nuevo mundo juntos, en libertad, en prosperidad. En este comienzo del siglo lleno de zozobra y de incertidumbre, quizás sea el momento en que, como dijo Churchill, el nuevo mundo acuda en socorro del viejo mundo, acuda consciente de ser los herederos de la civilización occidental, acuda para reforzarlo, para luchar juntos, para reforzar esa gran alianza que necesitan para defender sus valores, para defender las tradiciones, para defender la familia, para defender las fronteras, para defender todos aquellos valores que han hecho de nuestra sociedad esa sociedad compasiva, próspera y libre, sobre todo libre, para todas nuestras generaciones futuras, para que nuestros hijos y nietos puedan gozar de esa civilización que tenemos y que nos podamos enfrentar con éxito a los enemigos, precisamente, de esa civilización. Somos el destino natural de nuestros hermanos europeos. Somos el presente y el futuro. Las Américas siempre nacieron modernas y nos enfocamos a un futuro lleno de prosperidad, marcado por empresarios a ambos lados del Atlántico. Lo hicimos antes y podemos volver a hacerlo. Es tiempo de construir puentes. We are young and bright. Ensemble, nous sommes plus. L'Europe est un marché avec 746 millions de consommateurs et un PIB de 18,29 billions de dollars. Ensemble avec l'Amérique, nous avons un PIB de 47 Billionen de dollars. Mehr als 10% unserer Bevölkerung haben ein Aufbaustudium. Abbiamo più di 300 siti del patrimonio mondiale nella regione.